segura que las 1000 empresas incluidas en el ranking 2021 están comprometidas con este país. Y no nos podemos ir todavía sin hablar de las tecnologías de la información. Estas que hacen que las empresas sean más eficientes, que hacen que las empresas puedan ser más competitivas y globales. Durante la pandemia vimos cómo la tecnología aceleró, mejoró y ayudó a las empresas a tener otras oportunidades. Así que le doy la bienvenida a Alejandro Corrales, socio director de JIT Real, que va a moderarnos el panel Tecnologías de la Información. Muchas gracias, Juanita. Pues estamos aquí iniciando el panel de Tecnologías de la Información. Nos acompaña César Funes, vicepresidente de Latinoamérica de Relaciones Públicas de Huawei. Bienvenido. Alex, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y también con Esther esta noche. Y bueno, nos acompaña Esther Riverol, CEO de All Datum Business. Mil gracias también por la invitación. Un placer estar con ustedes, Alex y César. Y pues bueno, hoy vamos a comenzar este panel y digamos como objetivo tenemos el plantear cómo soporta o cómo tiene que soportar las tecnologías de la información a esta transformación digital, tanto de las grandes empresas como de las pymes, ¿no? Que son muy importantes en este reto de reactivación económica de México. Y me gustaría empezar platicando de lo que es la aceleración de las tecnologías en la nube y lo que es el almacenamiento de la nube, ¿no? Que es una parte fundamental para lograr la estabilización de la infraestructura y la capacidad y la elasticidad de la infraestructura que cargan hoy las operaciones de las empresas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, César? ¿Cómo ves tú este panorama? Bueno, creo que tocas un tema muy relevante, Alex, precisamente lo que vimos en estos últimos 18 meses de aislamiento es que precisamente las tecnologías de información y comunicaciones nos permitieron, primero que nada, mantenernos lo mejor posible en múltiples aspectos, inclusive trabajando, estudiando o hasta entreteniéndonos en casa, y precisamente fue gracias a la suerte de aquellos que tenían la conectividad o un dispositivo inteligente, que es un poco una de las primeras áreas en las que nosotros nos enfocamos en México, que nos permitió de alguna manera mantener nuestras actividades de la vida cotidiana con el menor impacto, ¿no? Y de ahí quiero hacer énfasis en que desde nuestra perspectiva un primer pilar para poder aprovechar precisamente todas estas aplicaciones, las aplicaciones en la nube y la evolución hacia todo el tema de datos, es la conectividad. Y ahí es donde Huawei empezó a jugar un primer papel importante desde nuestra perspectiva, ¿no? Tratando de impulsar la conectividad de banda ancha y poniendo a disposición de los usuarios, tanto el usuario final como la pequeña y mediana empresa y las grandes corporaciones, también dispositivos inteligentes que pudiéramos entonces empezar a utilizar para aprovechar ese gran mundo de las aplicaciones en línea, las aplicaciones en la nube, que más adelante te puedo comentar. Muy bien, bueno, creo que entonces esto lo que nos lleva es a empezar a tomar en cuenta los datos como un factor para la toma de decisiones, Esther. Creo que alguien como tú nos puede contar mucho de este reto, ¿no? Cuando sobre todo estás acostumbrado quizá a automatizar una parte de tus operaciones, pero no estás tan acostumbrado a voltear a ver qué te dicen estos datos en función de lo que tienes que plantear, ¿no? en un negocio. Seguro, Alex. Y los tiempos han cambiado muchísimo. Digo, yo escucho datos y digo, nos hablan, ¿no? Por ahí, porque datos es lo que hoy estamos creando en todo. Y digo, ahí me contaron, yo no sé porque soy muy chavita, pero antes toda la infraestructura estaba en las empresas, ¿no? Cuando no era la nube, habían mainframes, había cosas, sistemas que necesitaban cuartos congelados, cableado, era complicado, ¿no? Y los datos estaban en bases de datos, que son estos lugares donde guardas las cosas, y estaba como muy controlado. Hoy la información se encuentra en todos lados y la creas todo el tiempo. Y con este movimiento a la nube, como decía César, y con todo el tema de movilidad, los dispositivos móviles y todo, imagínate cuántas cosas ahora puedes capturar de la información
porque todas las aplicaciones móviles, por ejemplo, voy a hacer muchos goles, Spotify y todas estas aplicaciones que ahora hay, están capturando información de preferencias de las personas que hoy son tus consumidores de alguna forma. Entonces, estos datos que se les llama no estructurados, los tienes que capturar y hoy con la nube existen muchos de estos datos que están allá afuera y que de alguna manera ahora con los dispositivos móviles y todas estas aplicaciones ya puedes estar en cualquier parte del mundo. De hecho, ya no necesariamente colaboras en un país, sino puedes colaborar con gente que está alrededor del mundo compartiendo información para poder llegar a esquemas de negocio mucho más atractivos para todos. Entonces, como reto, las empresas tienen el enfocar muy bien la captación de los datos y enfocar sus esfuerzos para la homologación de los mismos fuentes de datos, para que realmente puedan decirles algo, ¿no? Y bueno, ahí entonces juega un papel fundamental la parte de las redes, ¿no? Como comentas, Esther, antes de la nube estaban estos cuartos de infraestructura, ¿no? Hoy ya no se necesitan, pero sí es importante el desarrollo de redes, ¿no? César, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, justo ese es el tema que hizo que Huawei llegara aquí, por cierto, hace 20 años. En octubre de este año hicimos la celebración de los primeros 20 años de Huawei y en efecto nos dedicamos primero que nada a impulsar la infraestructura de conectividad. Hoy, precisamente con esta tendencia y hacia donde está yendo todas las aplicaciones y las múltiples actividades de negocio, inclusive actividades sociales, nos hemos involucrado más en lo que denominamos la infraestructura de datos, la infraestructura digital. No solamente el transporte de los mismos, que se crean en todos los dispositivos y las aplicaciones, como comentaba Esther, sino también en la generación de esta infraestructura que los tiene que almacenar y que tiene que procesarlos. Estos cuartos antes centralizados que mencionaba Esther, en efecto ahora están en todos lados y estamos viendo cómo empieza a haber una distribución por todos los puntos de la red de procesar y almacenar los datos que se vuelven relevantes para el entorno local. Y ese es un tema relevante. Los datos tienen que estar disponibles con la mayor velocidad en el momento, en el contexto, en el lenguaje que la gente los está generando y ocupando en ese momento. No es lo mismo que hagas una búsqueda de algo aquí y te respondan en otro idioma o restaurantes en otra ciudad o en otro país, y precisamente es parte de lo que está llevando esta evolución. Entonces, nosotros, además de la conectividad y los dispositivos, empezamos a generar esta propuesta de soluciones de nubes privadas, nube pública y por supuesto la nube híbrida, y justo nosotros estamos desde hace 3 años ya ofreciendo servicios en la nube también, para diferentes aplicaciones de pymes o de grandes empresas o inclusive para los usuarios de dispositivos móviles. Y estamos totalmente convencidos que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Es la nueva moneda de cambio, y en ese sentido también tenemos inversiones importantes y un enfoque en la integración de aplicaciones y motores de inteligencia artificial que nos permitan aprovechar mejor los datos en cada uno de los puntos en donde se están generando o se están requiriendo. Puede ser algo relativamente sencillo como apoyar a un operador de telecomunicaciones en que su red funcione mejor y con el conocimiento de lo que ya sabemos que pasó durante todo este tiempo en la red, ayudarles a operarla mejor. O puede ser una aplicación de cualquier vertical, minería, finanzas, industria, que estoy seguro Esther nos puede ayudar mucho más a explicar cómo funcionan todos estos motores. Sí, a mí me gustaría, Esther, que nos compartieras cuál es el enfoque para que bajen esos datos a las personas que lo operan, porque ese para mí es un gran reto hoy que tienen tanto grandes corporaciones como las pymes, ¿no? O sea, si bien ya resolvimos el tema de conectividad, ya estamos teniendo un enfoque de buscar esos datos para que nos den y nos orienten en la toma de decisiones, pero ¿cómo baja realmente en un plan hacia las personas que desde diferentes frentes y de diferentes permisos tienen que operar estos datos? Yo creo que ya se puede hacer, pero todo parte de… siempre que vamos a una empresa y planteamos ¿qué es lo que necesitas? Necesita partir de un caso de negocios para que entonces los puedas bajar y saber dónde están. Primero tienes que decir, ¿qué quiero hacer con la información? O ¿dónde está la información? ¿La tengo o no la tengo?
La tengo en mis sistemas porque la he capturado, entonces yo tengo que ver cómo la hago disponible. Para eso hay muchas tecnologías para hacerlo y no solamente es el tema de dónde están, cómo los integro y a dónde los pongo, sino hay soluciones también de virtualización de datos que pueden aprovisionar los datos de una forma, como en el pasado la virtualización de los servidores, que puedes virtualizar servidores físicos, pues ahora también puedes virtualizar de alguna forma la data para poderla extraer más fácilmente por estos tiempos muertos donde dices, yo no puedo acceder a las bases de datos porque tendría que tener ventanas de tiempo, pero sin embargo ya hay tecnología para poder acceder y sacar la información. Entonces, lo primero es, ¿qué quiero resolver con la información? Pues, quiero resolver un caso de negocios para crecer o para hacer algo mejor de lo que estamos haciendo, o quiero resolver algo que a lo mejor nos está faltando. ¿Dónde tengo la información? ¿La tengo conmigo? ¿Está en mis fuentes de datos? ¿Está en Excel? ¿En dónde está esa información? Después de eso tienes que ver cómo la integro, cómo la pongo en un lugar, en un sistema, donde yo ahí pueda empezar a ver el estado de salud de esa información, limpiarla, lo que hablábamos un poco, César. ¿Por qué es importante limpiarla? Porque pues los sistemas son binarios, ellos no entienden, es una cosa u otra, entonces entender que lo que está ahí te sirve. Por ejemplo, los datos pueden ser, el pasar los datos de un lado puede ser como un canal, ¿no?, de agua, pero pues el agua puede ir limpia o no y puede ser como tratada el agua. Si es potable, pues entonces puedes hacer algo con ella, pero si no es potable, pues no puedes hacer nada con ella. Y después ver que las personas que están en la analítica puedan de ese dato tomar el valor, monetizarlo. Los datos hoy se pueden monetizar de muchas formas, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Cuantitativo es cosas que hoy no ves, pero tienes costos asociados de operación, de tiempos muertos de gente haciendo reportes, de datos que son incorrectos y de decisiones que no tomas bien. Y en lo cualitativo es hacia ¿cómo puedo ser con esos datos una mejor lealtad de mis clientes, una mejor satisfacción de mis empleados, etcétera? Y hoy la tecnología te permite aprovisionar todos esos datos para poder analizarlos. Yo creo que el tema de plantear un caso de negocio es un primer paso, ¿no?, para plantear una transformación digital. Y en ese sentido creo que lo voy a abrir en dos vertientes, la parte de la eficiencia de las operaciones y la segunda parte, que es quizá lo que en su mayoría en el año pasado empezaron a pensar las empresas, que es expandir sus canales de venta hacia lo digital. ¿Qué reto conlleva para poder tomar una decisión de estas, César? Bueno, parte del nombre del juego, diría yo, en este proceso en el que hemos vivido los últimos meses de acelerada transformación digital, claramente no es solamente hacer el uso de la tecnología, tienes que tener un propósito. Esther ya mencionaba un caso de negocio, podría ser también un caso de mejorar la productividad o inclusive empezar a hacer las cosas mucho más eficientes o empezarlas a hacer en el entorno que ahora tienes. Tú mencionas el comercio electrónico, el cambio de ir al súper a pedirlo todo en línea es solo un ejemplo de lo que se puede hacer con transformación digital. Entonces, es un cambio de mentalidad. Tienes que inculcar una nueva cultura. Tienes que empezar a hacer las cosas muy probablemente de forma totalmente diferente y habrá procesos que tengas que cambiar por completo. Entonces, tienes que establecer este objetivo, tener un equipo que se dedique específicamente a analizar en dónde puedes ir a hacer esa transformación digital, en dónde empezar, en dónde automatizar o sistematizar. Por hacerlo realmente no tiene ningún beneficio. Tendrías que ir a aquellos lugares que te van a generar mayor valor. En dos vertientes, como tú decías, algunas que van a ser eficiencia, otras que van a ser nuevos modelos de negocio o mejorar tu modelo de negocio. Y uno de los retos más relevantes es el encontrar gente que lo pueda hacer y que te acompañe. El desarrollo de talento. Y en ese sentido tenemos un largo trecho que caminar. Hoy en este panel y alrededor de nosotros pues estamos los que nos dedicamos todo el tiempo a esto y aún así nos falta mucho por hacer, mucho por conocer, mucho por aprender. Habrá quienes más nativos digitales lo entiendan más rápido, pero tenemos toda una población que se tiene que integrar. Hay diferentes departamentos y diferentes profesiones que no necesariamente están tan metidas en
en el Big Data o el Internet de las cosas o la inteligencia artificial o en servers o en todas las tecnologías. Entonces, un reto que tenemos en general, esto no es exclusivo de México, es muy general, pero por supuesto en Latinoamérica y en México es todavía más complejo, es el desarrollo de talento. Y para eso, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo siempre diferentes programas en los que promovemos certificación de diferentes áreas de las tecnologías más avanzadas, o también invitamos a estudiantes de últimos semestres a conocer la tecnología, a conocer la compañía, y otorgamos diferentes programas de becas para que la gente se pueda acercar más a esto. Y quisiera mencionar uno muy reciente con el gobierno mexicano, pero para toda Latinoamérica, para mujeres, y casualmente son 1000 becas para 1000 mujeres que se puedan meter precisamente al tema de tecnologías de información y comunicaciones. Algo muy relevante, el desarrollo de talento. Bueno, yo creo que entonces parte del reto que acompaña el desarrollo de talento es el cambio de la cultura organizacional, ¿no? Me parece que ahí damos en una parte medular, porque como tú lo comentas, las generaciones son diversas cuando están dentro de una empresa, ¿no? Y digamos que cada uno tiene su estilo. ¿Qué nos puedes decir del dato en ese apoyo a la transformación de la cultura organizacional? No, seguro. De hecho, para que una empresa se pueda convertir en una empresa orientada a datos, una data-driven organization, lo primero es tener esta estrategia de change management, de cambio, porque hay mucha resistencia del dueño del dato, el no querer compartirlo, el dato es poder. Entonces, cuando la gente tiene el dato se siente poderoso, cuando lo tiene que compartir dice como por qué, o si está en mi computadora como por qué, o sea, muchas cosas. Entonces, lo primero es que si haya un patrocinio, un sponsorship desde la alta dirección. O sea, todas las estrategias de datos tienen que venir ligadas con una estrategia de la empresa hacia dónde se ven y qué es lo que quieren hacer, en donde cada ejecutivo sea patrocinador, asigne personas o champions que puedan ir con esta transformación, ser muy resilientes al cambio, estar dispuestos a equivocarse, aprender y volverlo a hacer. Yo digo que los proyectos de datos no son proyectos, son procesos de aprendizaje continuo, de mejora continua. Y últimamente me ha venido una idea como medio loquilla en la cabeza de decir, la transformación digital siempre hemos dicho que son procesos, personas y la tecnología, pero yo le agregaría un cuarto nivel, que son los factores externos, como en los procesos, o sea, como en los proyectos, ¿no? Nadie vio la pandemia y la pandemia aceleró la transformación digital terriblemente. Y yo creo que cada empresa va a acelerar la transformación digital de algo con respecto a un factor externo. Ese factor externo va a determinar si es mejor transformar digitalmente su proceso hacia mejorar la logística del e-commerce, que es lo que está ahorita, o la competencia o cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces, este cuarto factor es algo que me ha venido a la mente. Y lo comparo como cuando subes una montaña, tú tienes 4 puntos, ¿no? 2 piernas, 2 brazos. No puedes soltar 2, porque si sueltas 2 te caes. Entonces las empresas tienen que en este cambio, en este constante cambio, ir paso a pasito, baby steps, uno por uno, el que más rápido te dé algo que puedas demostrar para comprar el sponsorship de la gente y complementarte. Las personas juegan un punto bien importante, Alex y César. O sea, en esto sí falta talento, pero también existe mucho potencial. Hoy la gente que viene con un chip de tecnología impresionante. Aprenden más rápido, son más creativos, son innovadores. Las chicas juegan videojuegos, o sea, son medio STEM. A mí me sorprende que entrevisto chicas para All Datum y parte de lo que hacen mucho es jugar videojuegos como parte de que antes pues no lo veía, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que está cambiando, pero definitivamente sí tiene que venir siempre patrocinado en una estrategia que dé valor. Pues este es el primer paso para poder iniciar la transformación digital, ¿no? Preparar al equipo, atraer el talento, cambiar la cultura organizacional y después plantear los casos de negocio. Ahora, ¿cómo nos está apoyando las nuevas tecnologías de la información en términos de seguridad? Gran comentario. Yo creo que va inclusive no solamente alrededor de la tecnología. La privacidad de los datos, la ciberseguridad es algo que debe de ser también una
línea que soporte y que esté transversalmente en toda la compañía. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de ciberseguridad y privacidad de los datos es una prioridad al más alto nivel. Existe un comité a nivel de consejo que a nivel global verifica el cumplimiento de los estándares, el establecimiento de normas de todos los procesos de negocio de la compañía. Y esto está presidido por el CEO de la compañía. Entonces, tiene que ser una estrategia que impacte a todas las áreas, así sea la interna de contratación de gente o los procesos de producción de equipos, el research and development, los temas comerciales, por supuesto la atención a clientes, tiene que ser una prioridad. En ese sentido, lo que nosotros promovemos es un par de cosas. Uno, sobre todo la transparencia, para que cualquier persona que esté interesada en conocer, entender cómo funcionan nuestros procesos, nuestros equipos, cómo los desarrollamos, cómo nos interconectamos y cómo cumplimos con los estándares mundiales, estamos abiertos a hacerlos en diversos centros de transparencia que tenemos, por supuesto, en nuestro corporativo en China, pero también en Europa, en diferentes países, uno muy relevante en Bélgica para toda la comunidad europea y también en América. Entonces, un tema es la transparencia, estar abierto a compartir y a colaborar con cualquier institución técnica o autoridad que esté interesada en eso. Y el otro tema también es importante resaltar que tiene que ser una arquitectura abierta, en donde las cosas que proponemos, aquellos que estamos desarrollando tecnología, las podemos compartir con todo mundo en términos de desarrollo del ecosistema. Que no haya limitaciones, que todos podamos seguir jugando, que podamos agregar valor con todo lo que estamos poniendo en la mesa, particularmente en este tema de protección de los datos y ciberseguridad. Es algo que nosotros promovemos por todo el mundo, es algo que además precisamente nos ha dado la confianza de los clientes. Mientras mantengamos la confianza de los clientes, vamos a poder seguir agregando el valor que nosotros pensamos que ponemos en la mesa, y en ese sentido pensamos que esa colaboración global tiene que seguir existiendo sin limitación alguna. Yo creo que tocas algo fundamental, que es el miedo que le tenemos los empresarios, que ya habías mencionado, Esther, a democratizar, ¿no?, la información. Y es algo que viene como un reto, digamos, en diferentes etapas, ¿no?, desde el sponsorship hasta la persona que está operando, ¿no? ¿Cuáles crees que sean los retos más importantes para, como industria y como los diferentes jugadores de la industria, poder perderle el miedo, ¿no?, o hacer este entorno de confianza para que los empresarios le perdamos el miedo a compartir esta información? Primero, sí, yo creo que va de la mano con precisamente lo que dicen ustedes, la confianza. O sea, cuando tienes confianza en que va a ser para mejor, el Departamento de Comunicaciones Internas tiene que subir esto on board. La gente tiene que saber que esto no implica nada más que un beneficio para su trabajo, no significa que vaya a ser cambiado por algo. Y es que hay mucha información, y platicaba el otro día que mucha información a veces es desinformación. Entonces escuchan que con las nuevas tecnologías se van a perder millones de empleos, que va a haber muchísimo cambio en este sentido, y la gente empieza a tener miedo de decir, si no soy indispensable, pues a lo mejor pierdo mi empleo. Pero si tú como empresa empiezas a permear el valor de que tu experiencia vale, que realmente la vas a complementar, que incluso tienes que prepararte para el nuevo reto. O sea, no significa que lo pierdas, significa que te tienes que preparar para hacerlo mejor. Es un tema de convencimiento y de confianza. O sea, si no tienes, aparte, si tú no te transformas, mueres, porque te va a ganar la competencia. Si no implementas inteligencia artificial y todos tus competidores están teniendo algoritmos de inteligencia artificial, van a ir mucho más adelante que tú y seguramente después vas a perder mercado. Y lo vimos en el pasado con varias empresas, como vamos a poner algunos con las cámaras Kodak, y nunca pensó que un teléfono celular iba a tener una cámara. Y entonces no lo vieron de esa manera. ¿Por qué? Porque no estuvieron listos al cambio. O el típico que todo el mundo habla, Blockbuster versus Netflix, ¿no?
Entonces, si tú no tienes todas estas herramientas, incluso las personas hoy compran por emoción, te conectas digitalmente por emoción. El boca en boca ahora es digital, sigue el boca en boca, pero ahora a través de las redes sociales. Entonces, si tú no tienes en cuenta que tienes que cambiar, hacia perderle el miedo a todo lo tecnológico y a lo que viene, claro, con todas las estrategias de ciberseguridad, como dice César, la confianza y todo, vas a morir como ellos, va a pasar un tiempo y entonces vas a perder. Si hoy la gente no puede ir a tu tienda y ya vimos que una pandemia nos cerró al mundo entero, si no utilizo la realidad aumentada para que ellos puedan verse y todo, ¿cómo les voy a enseñar una experiencia que hoy no puedo enseñarles de otra manera? Entonces, cuesta trabajo porque no es algo como sencillo de adoptar, pero yo sí creo que es un tema de pensar que o te transformas o mueres, porque has visto en el pasado empresas que no se transformaron y murieron. Entonces, tienes que ir pensando lo que sí, baby steps, poco a poco. No necesitas todo al mismo tiempo. Y eso me lleva a dejarles un mensaje, o me gustaría dejar un mensaje muy claro, sobre todo a las pymes en términos de la accesibilidad en costo y en esquemas de financiamiento para dar esta transformación, ¿no? César, ¿qué les puedes dar de mensaje a las pymes para que se animen, ¿no? y vean que es accesible este cambio? Sí, bueno, primero que nada, creo que ya lo dijo Esther muy claramente, si no ponen en la mesa el proceso de transformación digital, es probable que no la libren. Hay que generar conciencia. La conciencia eventualmente te va a dar el conocimiento que te va a generar la confianza. Es importante resaltar que, por ejemplo, en términos de ciberseguridad, insisto en el tema, todos somos responsables. No le puedes echar la culpa a quien te transporta los datos o al dueño del dispositivo o al de la aplicación o al de la nube. Todos tenemos una responsabilidad y entonces esa conciencia, ese aprendizaje, esas ganas